Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con Vue. En este nuevo vídeo vamos a ver el scoped de los CSS o de los estilos en cascada dentro de los componentes de una aplicación con Vue, ¿vale? Vamos a renderizar dos listas, una que está hecha a mano y otra desde un componente, y vamos a ver cómo afecta el scoped dentro de el ámbito. Scoped significa ámbito dentro de la programación, ¿vale? Bueno, y creo que es su traducción literal, pero bueno. Vamos a ver cómo afecta el ámbito. Si ya estás asociado o ya estás familiarizado, mejor dicho, con el ámbito de las variables, entenderás mucho mejor este concepto, ¿vale? Vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso, Vue Create, y vamos a darle el nombre del proyecto, vamos a llamarlo Scoped CSS, ¿vale? Bien, esto tardará un poquito, cuando aceptemos, va a tardar un poquito. Vamos a pausar el vídeo y vamos a volver cuando todo esto haya terminado, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Vamos a entrar dentro de Scope. Aquí. Scope CSS, ¿vale? Ya estamos dentro. Y ahora lo que hacemos, pues nada. cd run y arrancamos lo que es el servidor, ¿vale? npm run ser y listos. Arrancamos el servidor. Y ya podemos acceder a la, bueno, se procesa, ¿vale? Lo compila y listo. Ya podemos acceder. Aquí no se me ha abierto la otra pantalla, así que nada, lo paso a esta y listo. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos aquí. Esto hasta ahora no es nada nuevo, ¿vale? No hay nada nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es dentro de... Bueno, yo en realidad me he equivocado, ¿vale? Si os fijáis está render function y dentro de render function yo he creado el proyecto Scoped CSS. No pasa nada, no va a funcionar exactamente igual, de hecho veis que está funcionando. Lo que tenemos que haberlo hecho era crearlo dentro de la carpeta de curso Vue. Pasa que yo no me he dado cuenta que estaba en la terminal, ¿vale? Listo, no pasa nada, ya lo tenemos arrancado. Vamos a crear una nueva terminal por si necesitamos usarla y vamos a bajar esto un poquito para que veamos todo ese proyecto. Bien, lo típico, ¿vale? El app.vue, components y tenemos un componente por defecto. Hasta aquí nada. Listos, lo que vamos a hacer es eliminar este componente que viene por defecto. Vamos a eliminar su import y su llamada, ¿vale? Entonces, bueno, todo. Vamos a eliminarlo todo. Vamos a dejar esto tal cual en blanco. Entonces vamos a ver que esto, pues, listos. Está en blanco, pero funciona, ¿vale? No nos presenta ningún error, no nos tira ningún error por consola, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, crear un componente nuevo. Vamos aquí, el componente de Vue, y lo vamos a llamar, yo qué sé, digamos, por ejemplo, componente 1. Componente 1, vale, perfecto. La típica estructura de un componente con su template, con su script, ¿de acuerdo? Y con su style. Fíjate ya que por defecto, cuando creamos un componente con IntelliJ IDEA, que es este IDE de programación, ya nos crea el scope dentro de nuestro componente. Esto ya veremos para qué es o para qué sirve, ¿de acuerdo? Que es a lo que viene el vídeo, a lo que va a hacer referencia a este vídeo. Vamos a crear un modelo para renderizarlo así un poquito más dinámico. Tampoco sería necesario, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así de esta manera. Vamos a hacer data y vamos a hacer return, ¿vale? No como yo. Y aquí pues vamos a crear, por ejemplo, yo que sé, a ver qué podemos hacer para renderizar una lista. Bueno, pues mira, muy sencillo. Personas, va a ser una array de objetos. Vamos a crear un nombre. Nombre y edad, ¿vale? Yo solamente esto es a modo nada más que de ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear 3 objetos como este, ¿vale? Son diferentes datos para poder hacerle el renderizado, ¿vale? Aquí va a ser Victoria y aquí va a ser Francisco. Bien, esto es muy simple, ¿eh? No tiene nada nuevo. Un modelo que nos devuelve un objeto, una array de objetos con 3 objetos dentro, cada uno con su propiedad nombre y con su edad. Los vamos a listar dentro de este template, ¿vale? ¿Cómo? Pues ya también sabéis cómo se hace un elemento root. Dentro de este elemento root vamos a crear un pool, li, y dentro de los li vamos a hacer el before, ¿vale? Before, muy bien. Vamos a llamar, por ejemplo, pairing personas, ¿vale? Para hacer
el listado y vamos a usar el bind para que pueda funcionar con la keeper, ¿vale? ¿Qué vamos a renderizar dentro de cada list? Bueno, pues el ver nombre, ¿de acuerdo? Para que se vea el nombre. Ahora vamos a importar este componente, que habíamos dicho que era componente 1, y vamos a llamarlo dentro de componentes componente 1. Esto aquí, si lo inicializamos, componente 1, y guardamos, esto se tendría que estar renderizando. Bueno, nos da, ¿qué nos dice? Componente 1 pan. Bueno, esto es por el IDE, no pasa nada, es un problema, no es un error en realidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Solamente que nos está marcando que no tenemos bien de la key, pero bueno, al efecto, para lo que estamos ahora haciendo, no nos es relevante. Yo con lo que quiero que te quedes es con que se está viendo el renderizado, ¿de acuerdo? Vamos a darle unos estilos a este componente. Fíjate que lo hago dentro del componente, ¿vale? Tenemos el template, tenemos el script donde estamos recibiendo el modelo y tenemos los estilos. Vamos a darles unos estilos al listado y vamos a decir que es el background color, ¿vale? Así, este que es así apagadito, me gusta. Bien, fíjate, funciona, ¿eh? Vamos a separar un poquito. Height, 750, un poco exagerado, pero bueno, listo. Ves que está funcionando, ¿vale? Tiene un background color y se aplica perfecto. Bien, ¿qué pasa si yo crease otro componente que generase un listado o simplemente crease un listado aquí dentro del componente principal, ¿vale? Crease un listado. Fíjate lo que va a pasar. Listado 1, vamos a crear 2, ¿vale? Y listado 2. Guardo. Veis que no tiene el CSS aplicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo tiene? O sea, si yo tengo aquí definido en mi componente que los li, todos los li tengan este CSS y se les aplique este CSS, ¿por qué al componente general no se le aplica? Pues es muy sencillo, es simplemente por la palabra reservada scope. Elimina esta palabra, pruébalo todo, guarda y recarga tu proyecto. ¿Ves lo que está sucediendo? Que se aplica a todo. Si yo crease un nuevo componente, vamos a hacerlo rápidamente, ¿vale? New componente, vamos a decir que componente 2, ¿vale? Y ya sin renderizado dentro de una instancia de buen y nada, ha sido un renderizado normal. Listado componente 2, ¿vale? Tal cual esto. Lo importara, ¿vale? Componente 2 y lo declarara y una vez lo instanciase, con el hecho de componente 2, fija que guarda los estilos CSS, ¿de acuerdo? Esto es el componente general, esto es el componente 1 y esto es el componente 2. Si quieres lo podemos separar mejor, ¿vale? Para que el ejemplo se vea mejor. Mira, H2, general, aquí otro H2, yo también, HH2 no, otro H2 normal igual, ¿vale? Que va a ser componente 1 y aquí va a ir otro H2 que va a ser el componente 2, ¿vale? Fíjate, en general el componente 1 y el componente 2 tienen los mismos, o sea, tienen el mismo CSS, guardan el mismo CSS. Esto es por la palabra reservada scoped. Si yo a mi componente le digo scoped, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es decirle, bueno, si lo he hecho en el general ahora mismo, pero no, lo he hecho en el componente, ¿de acuerdo? Bueno, si yo le digo aquí scoped, lo que estoy haciendo es diciéndole que solo se aplique a este componente, que no se aplique a los demás componentes. Si no, fíjate, solo se me está aplicando al componente 1. Si yo quisiera que dentro del componente 2 tuviesen otro background color, como por ejemplo, que te dé la gana, ¿vale? Background color y este agua, venga, que pega mucho la vista y a mí me deja los ojos.
¿vale? Si yo quisiese, ¿veis? Yo tengo que dentro de este componente 2 solo se me aplica mi CSS a este componente. Dentro del componente 1 se aplica el CSS que yo he dicho. Y dentro del componente general se aplica el CSS que tenga. ¿Por qué? Porque tengo la palabra reservada scoped en la etiqueta o en el elemento style de HTML, que quiere decir que este CSS solamente y únicamente se aplique a este componente. No se propaga en cascada, ¿vale? Hacia abajo, hacia todos los componentes que existan o hacia todos los elementos que sean li, que dependan del null, en este caso por la regla CSS, ¿de acuerdo? Y esto es a lo que viene la palabra reservada scope. Viene para esto, pues para decirle eso, exactamente eso mismo. O sea, solo aplícaselo a los componentes o a los elementos de este componente, ninguno más. Es un vídeo muy cortito, bastante sencillo, ¿vale? Pero tienes que saberlo, de por qué está esta palabra reservada aquí, qué función tiene y qué es lo que está haciendo, ¿vale? Si la quitas, pues se aplicará a todos los demás, ¿de acuerdo? Y si la pones, solo se aplicará a tu componente única y exclusivamente. Así que nada, chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.